ella y para nosotros, hermanos. Límpianos de toda maldad, límpianos de todo pecado. Haznos aptos de estar en tu presencia, oh Dios, y que la compañía de tus santos ángeles pueda estar con nosotros. Te suplicamos, oh Dios, la bendición para esta tu iglesia. Que todos los que estamos en este lugar, Señor, nuestros nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida. Y cuando tú vengas en gloria y majestad, podamos todos ir a morar contigo por la eternidad. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahí donde estamos con la lectura bíblica que la encontramos en Salmos 133 del 1 al 3. Salmos 133 del 1 al 3. Dice: mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten en unión y armonía. Es como el buen perfume sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el cuello de su vestido. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, sobre el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Como dice la palabra de Dios, Salmo 95, versículo 6, dice: de mí, postremos, arrodillémonos delante de nuestra Señora. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. En esta mañana un grupo de tus hijas de rodillas delante de su santa presencia, Señor. Rindiéndonos, Señor, delante de ti, Señor, pidiéndole perdón de nuestros pecados. Acéptanos, Señor, como hijos tuyos, Señor. En esta mañana permite que el Espíritu Santo se mueva en cada corazón de cada uno que está en la vida, Señor. Úrjanos con el poder del Espíritu Santo, Señor, y que el corazón pueda estar abierto al mensaje que llega en esta mañana, Señor. Padre Santo, bendice a tu iglesia en la tierra, Señor. Durante esta iglesia, las puertas de amor, Señor. Permite que cada día haya una luz más encendida en nuestros corazones, Señor, para poder tener el deseo de predicar tu palabra y hablar a otras personas del reino de los cielos, Señor. Sabiendo que un día, muy lejano, el Señor vendrá por primera vez en la nube de los cielos, Señor. Y así como está este grupo y esta mañana aquí de rodillas, vamos a levantarnos todos con las manos adelante y decir: ahí viene nuestro Dios, de nuestra vida. Padre Celestial, en esta mañana pido la bendición por el hermano del Señor que va a tomar tu palabra, Señor. Que no sea Él, que no sean palabras de Él, sino que sean dirigidas por el Espíritu Santo, Señor. Y que cada uno de nosotros estemos atentos a tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús que nos ha dado. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Un feliz santo sábado para ustedes. Salmo 133, 1 al 3, ¿qué dicen? Yo quiero que los de sonido me coloquen la lectura bíblica acá, nos vamos a Marino. La lectura bíblica acá. Mientras tanto, en los que vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para desarrollar este tema. Eterno y maravilloso Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar para honrar y glorificar tu santo nombre. Perdona nuestros pecados, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, permanecer fieles y firmes, que todo el que está acá dentro de la iglesia no se pierda, sino que podamos recibirte en gloria e ir a morar contigo por la eternidad de Dios. Ayúdanos a ganarnos al menos un alma para el reino de los cielos, Señor. Permite que nuestro evangelio no sea un evangelio muerto, Señor, sino que resalte de vida para vida, Señor, y que podamos mostrar esos tesoros que tú has puesto en nuestro camino para presentarlos ante ti cuando tú vengas por segunda vez. Bendícenos, Señor, y al abrir tu palabra que podamos sacar la mejor enseñanza de este tema, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Sonido, sí, uy, este sí porque es que lo me tocaba gritar mucho. Gracias, hermano Samuel. ¿Mejor? Bien, diga con la hermana India. Bienvenida, hermana India. Me alegra. ¿Quién más para todo este lugar? Ya todos son conocidos. El hermano también. El hermano es bienvenido. Dice la palabra de Dios, porque tengo cosas contra ti. ¿Qué has dejado que? Ese hermano, Dios lo llama con lazos de amor. Con lazos de amor, pero a veces necesitamos ¿qué? Un latigazo. No esperemos que Dios nos llame con el látigo. Miren, mis hermanos, lo digo porque un día yo recibí varios llamados y no hacía caso. ¿Sabe cómo entré yo a la iglesia? ¿No, Anita, sabe cómo yo entré a la iglesia? A plomo. A plomo entré a la iglesia. Me pegaron un disparo en una pierna, en un atraco en Bogotá. Y ahí comprendí que Dios me estaba llamando primero con lazos de amor y después me dijo, no, ya, esa es la segunda, la tercera no puede ser. Después me atracaron un 25 de diciembre en Bogotá, en una carrera y manejaba casi en Bogotá, y me colocaron 2 armas en el pecho. Y ahí sí se me pasó toda la vida por frente y dije, Señor, yo sé que he cometido errores, y perdónenme todo lo malo, pero acuérdese de mí cuando vengas en tu reino. Cuando abrí los ojos, el ladrón se había ido. Y gracias a Dios yo tengo la oportunidad de contarlo. Dios nos llama con lazos de amor, pero a veces necesita ¿qué? Un látigo para qué. A los hijos a veces les hablamos con amor 1, 2, 3 veces, pero la cuarta toda con qué? Con el juez, ¿cierto? Cuando Dios quiere a una persona lo que lo reprende, ¿cierto? Lo llama, venga hijo mío, venga, estemos a cuentas, pero cuando usted no obedece, yo sé cómo lo voy a llamar a usted. Una enfermedad, un accidente, postrado en una silla de ruedas. De esa forma Dios también llama a las personas. Y yo entré a plomo a la iglesia. Yo le contaba este testimonio al pastor Raúl Torres y él decía, déle gracias a Dios que Dios le dio la oportunidad de empezar a la iglesia. Porque muchos no han tenido esa oportunidad. Cuando ya ellos aceptan, ya están moribundos, ya están listos. Y el tema de hoy lo he titulado como el corazón de Dios, pero yo iba saludando por acá, sigo por acá. Ana Lady, bienvenida con su hijo. No me llama a su hijo, ¿no? No lo conozco. Me dijeron que era bonito. Ahí está. Ana Lady, pinta la quieta, dicen en mi tierra. Bienvenida, Marley, que Dios le bendiga a ese hijo hasta el reino de los cielos. Le falta a su esposo al lado. Oremos por él. Oro por estos 2 jóvenes. Bienvenidos. ¿Son sus hijos, hermana? ¿Los 2 son sus hijos? Dios tiene un propósito con ustedes 2. Ustedes son inteligentes, son hijos de unos buenos padres. Y yo sé que su mamá intercede por ustedes en Cristo. Cuando mi papá murió, nosotros perdimos uno de los mayores intercesores. ¿Por qué? Porque es que mi papá todos los días oraba, no 1, ni 2, ni 3 veces. Uno llamaba a mi papá y decía, vengo, oramos, oremos. Y eso me gusta de mi suegro. Mi suegro a veces nos llama a uno y oremos. Me gusta eso del pastor. Me gusta eso del pastor, de su esposo. Que el pastor lo llama a uno y le dice, hermano, yo sé que no puedes cerrar los ojos, pero ven, oremos. Eso me gusta. Cuando alguien está más allá o lejos y dice, oremos. Y nosotros debemos ser intercesores por aquellas personas. Por eso el tema de hoy lo he titulado como el corazón de quién, como el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Quién me quiere decir cómo es el corazón de Dios? Durito, porque es que aquí se me reúne toda la luz. Amable, puro, amoroso, bueno, compasivo. ¿Qué más? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios para usted? Grande. Orden, un Dios de orden. El corazón de Dios es un corazón de qué? De orden. Y por eso cuando nosotros abrimos la palabra de Dios
Y por eso vamos a enfocarnos en la vida de dos personajes que fueron transformados por Dios. ¿Que fueron qué? Transformados por Dios. ¿Ha sido usted transformado por Dios? Miren, mis hermanos, si yo les contara mi vida, mi vida era un desorden total. Y en la escuela sabática, en la lección, les conté algo por ahí, de algo que hacía yo. Y yo digo, si el Señor Jesús no hubiese estado presente en mi vida, yo ya no existiría, estaría muerto. Porque yo era un hombre desordenado. Y a veces uno tiene que pagar las consecuencias de ese desorden. Y vemos en el transcurso del pueblo de Israel cómo Dios empezó a formar una gran nación. ¿De qué formó una gran nación? ¿De qué formó una gran nación Dios? De un hombre, de una familia. Y esa gran nación empezó ¿con quién? Con Abraham, ¿cierto? Y no se llamaba Abraham, sino se llamaba Abraham. Se llamaba Abraham. Y ahí empezó la promesa cuando yo le dije a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y yo te mostraré a dónde vas a ir. ¿Dónde vas a vivir? Y lo mandó a dónde. ¿A dónde lo mandó? Prácticamente lo mandó a un desierto, ¿cierto? Porque Abraham no llegó, él tuvo que ir moviendo sus tiendas todos los días. Y del tema de Abraham se desglosan muchas enseñanzas. A punto de que cuando llegó Abraham a un sitio tuvo que separarse de su ¿qué? De su sobrino. ¿Por qué? Porque ya no cabían los dos, y dice la historia que se peleaban entre sus pastores por las mejores aguas, por los mejores pastos. Y empezó Abraham a caminar hasta el punto que llegó. ¿Tuvo cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Dos. Y entre esos hijos nació ¿quién? Isaac, ¿cierto? Isaac. Y a Isaac le nacieron ¿cuántos hijos? Dos, ¿cierto? Uno, dos. Pero uno fue obediente a los mandatos de Dios y el otro no tan obediente. Y tuvieron que separarse en esa vasta llanura y se formaron muchos pueblos, unos obedientes y otros desobedientes. Pero dice que Jacob fue tan temeroso a Dios que Dios lo puso en un lugar, y allá aquel lugar lo alcanzó. ¿Qué alcanzó a Jacob? Dice que lo alcanzó en la hambruna, una hambruna terrible. Y tuvo que descender a un lugar donde lo esperaba un hijo que él daba ¿por qué? Por muerto. ¿Y a dónde llegó? Dice que llegó a Egipto y allí se posesionó. Dice que el faraón le dio una de sus mejores tierras. ¿Cómo se llamaban esas tierras? ¿Cómo se llamaban? Gosén. Las mejores tierras de Egipto las cultivó la familia de ¿quién? Y dice que allí empezaron a multiplicarse. Vamos rápidamente, dice que empezaron a multiplicarse, pero José murió. Y cambiaron el reinado, y ese faraón que entró ya no se acordaba de José, sino que empezó a temer al pueblo de ¿qué? De Israel. Empezó a temerle. Y él dijo entre sí, y este pueblo se ¿qué? Sus dioses bendicen mucho a este pueblo y se multiplican muy fácilmente. Y entonces para detener eso, dio órdenes de matar a quienes. A todo hijo varón que naciera era ¿qué? Sacrificado. ¿Para que qué? Para que no se multiplicara. Pero dice que Dios escuchó el gemido de ese pueblo. ¿Llegó hasta dónde? Hasta el cielo. Por eso nuestras oraciones deben ser oraciones ¿con qué? Con fe, mis hermanos, a veces con lágrimas. Debemos desgarrar nuestro corazón y presentarlo a Dios como una ofrenda. Y dice que Dios escuchó esta oración desde el cielo y se acordó de quién. ¿De quién se acordó Dios? ¿De quién se acordó? ¿De quién? Se acordó de su siervo Abraham. ¿Se acordó de quién? De Abraham. Se acordó de Isaac y se acordó de Jacob.
de los 3 se acordó de Dios de ellos. No se acordó del pueblo de Israel, sino de la promesa que le había hecho a quién. De la promesa que le había hecho a Abraham, que de él saldría una gran nación, y que esa nación sería su qué, sería su pueblo. Se fueron a lo largo, hubieron jueces, hubieron reyes, ¿sí? Hubieron jueces. Y Israel salió de allí y Dios lo introdujo en una tierra y le puso por rey a un personaje. ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl, ¿cierto? Llegamos al tema que yo quiero llegar. Saúl era un hombre prominente, un hombre hermoso. ¿Cómo era Saúl? Simpático. Las mujeres, ¿cómo era Saúl? Guapo, ¿cierto? Alto, fornido, ¿cierto? Valeroso. La Biblia nos escribe que Saúl se paraba en la mitad del pueblo y se veía de qué, de los hombres a qué, hacia arriba, era más alto que todos. Y Dios escogió a este hombre como qué, como el primer rey, porque era un hombre juicioso, era un hombre sabio, era un hombre temeroso de Dios. Y aquí vamos a leer lo que dice, pero Saúl toda la vida no fue temeroso de Dios. Dice que fue formado rey, pero cuando en toda la pompa de su reinado dice que se desvió, se apartó de Dios. Y aquí vamos a ver las consecuencias de este rey. Cuando el rey Saúl se dio cuenta de que había sido rechazado por Dios. ¿Por qué Dios rechazó a Saúl? Si Saúl era escogido por Dios, ¿por qué Saúl fue rechazado por Dios? ¿Sí se acuerdan de esa historia, mis hermanos? Por desobediente, mis hermanos. Nada más que por desobediente. Dios rechazó a uno de sus mejores hombres. ¿Por qué? Porque había dejado su primer amor. Dice, cuando el rey Saúl se dio cuenta que había sido rechazado por Dios, y cuando sintió la fuerza de las palabras condenatorias que le había dirigido el profeta, se llenó de amargura y de amarga rebelión y desesperación. No había sido un verdadero arrepentimiento el que había hecho bajar la cabeza orgullosa del rey. ¿Qué tenía el rey? Orgullo, ¿cierto? Yo soy el rey de Israel. Todo lo que hay me lo he ganado con mi qué, con mi fuerza. A veces se nos da esa palabrita a nosotros cuando tenemos un carro, cuando tenemos todo esto me lo he ganado con el qué, con el sudor de mi frente, ¿cierto? Nos envalentonamos, pero no reconocemos a Dios como el dador de qué, de todo lo que tenemos. Dios quiere que creemos el qué, el primer lugar. Dios quiere que lo coloquemos a Él como el único qué, como nuestro único sustituto, como el único que puede darnos todo lo que tenemos. Dios puede pasarnos un chulito allá en el cielo y dice, perseguí mi vida hasta hoy. Ya. Porque nosotros somos como la hierba, como la flor del campo, que hoy está y en la tarde está ¿qué? Marchita. Por eso nosotros todos los días debemos ponernos en las manos de Dios, porque no sabemos cuánto es nuestro último suspiro. Y nosotros vivimos confiados en este mundo, vivimos tan confiados que no nos acordamos de ese qué, de eso que Dios escribió, que el hombre era como qué, como la flor del campo, ¿cierto? Y Saúl pensaba que por su fuerza, por su belleza, por su entrega al ejército, tenía el derecho de ser rey para siempre. Y se olvidó de quién, de Dios. Por eso Dios lo desheredó. No había sido un verdadero arrepentimiento el que había hecho bajar la cabeza del orgulloso rey. No tenía una concepción clara del carácter ofensivo de su pecado y no se puso a reformar su vida, sino a caminar obsesionado por lo que consideraba una injusticia que Dios, al privarlo del trono de Israel y quitar a su posteridad la sucesión del rey. ¿Qué pensaba el rey? Que eso era una injusticia de qué? Una injusticia de Dios, ¿cierto?
Miren mis hermanos, así va a acabar el tema hoy. Pero yo les quiero dar la mejor enseñanza hoy. Y les voy a contar un testimonio de mi papá cuando vivía. Mi papá tenía un caballo duro. Ese caballo no se dejaba coger de mi papá. Ese caballo me mordió, me cubrió. De todo hacía ese caballo. Mi papá nos mandaba a soltar ese caballo al potrero y nos tocaba por encima de la cuerda. Nos metíamos al potrero, cerrábamos el broche y por encima de la cuerda estaba el cabezal. Y no era bravo el caballo. Mi papá se iba a cogerlo, mi papá lo cogía donde estaba parado. Ahí lo cogimos. Nosotros nos íbamos a cogerlo y nos tocaba rinconarlo, cogerle trampa, ponerle trampa para poderlo coger. Ahí lo dejamos coger nosotros. Y un día, cualquiera de mi papá fue y amarró el caballo en una lomita. Y lo amarró de un palito, yo creo que grueso como el trípode del hermano. Así lo amarró. Mi papá pensó, si el caballo se cae, pues rompe. Porque hay un buen pedazo de mazo, hay un buen poco de paso. Y resulta acontece que el caballo se fue enfrente, metió el brazo por las manos y las patas, se fue enfrente y se ahorcó. No se rompió el palo. Y mi papá murió por su padre tan cerca que mi papá lo único que hizo fue cogió el palo, lo descajó, abrió el hueco acá, descajó el palo y el caballo cayó al hueco. El caballo estaba por romperse. Se perdió el caballo y nosotros vimos la tristeza de mi papá, y reunimos y le compramos otro caballo. Y le compramos otro caballo y ya lo estaban entrenando, mi hermano menor estaba todavía en la casa y nos mostraba videos que el caballo iba a quedar de paso. Y arregló un potrero y pasaba un cable por encima del potrero, una luz de contrabando pasaba. Y cayó un trueno, le cayó al cable y lo trozó y le cayó encima del caballo y lo mató. Lo mató. Y le llamaron de la casa todo que se le mató el caballo. Pero ¿cómo le dio a matar el caballo? Se le esclavo. No, cayó un trueno y trozó el cable que el cable lo había cortado un sobrino de luz de contrabando, se estaba robando la luz. Y preciso cayó el trueno y trozó el cable encima del caballo y lo mató. ¿Saben cuáles fueron las palabras de mi papá? Dijo mi papá, al que tiene se le muere, y al que no, ¿qué se le muere? Dios dio y Dios quitó. Ese es cuando uno está cimentado en las cosas de Dios, uno reconoce que a veces las pérdidas materiales hacen que uno reconozca al Dios como el dador de qué? De todo. Pero también Dios puede quitar para probar su fe. Esto va a cortar el tema porque mucha razón. Que fue el tiempo. En 5 minutos lo voy a acabar. Saúl, por ser un hombre desobediente, Dios le arrebató el reinado. Pero antes de quitarle el reinado, lo dejó que padeciera. Y dice que un espíritu malo se apoderó de quién? De Saúl. Y ese espíritu malo lo atormentaba día y noche. Y dice la historia que un criado del rey Saúl le recomendó un músico. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿qué hace usted cuando está triste, cuando está aburrido, cuando usted no le ve salidas a los problemas? ¿Qué hace? A veces peleamos, renegamos de Dios, ¿cierto? Renegamos de Dios. Y a veces no nos acordamos de estudiar la Biblia porque Satanás quiere eso, que reneguemos de Dios y que no nos acordemos de las cosas santas. Pero dice que un criado de Saúl le recomendó a un músico, al mejor de los músicos. ¿Lo conocían? Claro que lo conocía porque dice la historia de la hermana Elena de White, dice que el hombre habló, que era un hombre diestro para tocar el arpa, que era un hombre valiente y que era temeroso de Dios. 3 cosas fundamentales como este criado de Saúl le recomendó a otro muchacho. Y Saúl, sabiendo que era recomendado por él, lo mandó llamar. ¿Y ahí quién era? David, un pastor de ovejas, un muchacho que la mantenía en las montañas por allá peleando. ¿Es usted? ¿David la mantenía peleando? Claro que sí. Dice que el rey David tenía, antes
Porque la Biblia ha sido, disculpen, pero es que ustedes dicen cuántos barberos. ¿Cuántos días usted barbero? ¿Uno de 60? David más o menos tenía esa estatura. Y nosotros tenemos una estatura por medio de qué. Aquí el más alto le llevamos de qué. ¿Cuánto mide, hermano? 1,80. 1,80, es el más alto de acá. De ahí para abajo empezamos nosotros a medir. Yo creo que vamos a ir de aquí a nosotros. Pero David estaba en ese qué. En ese promedio estaba David. 1,60, 1,70, 1,55 medía David. Pero era un hombre que valiente. Dice que cuando salió David dice, y salían y yo les arreglaba la presa de su qué. No, me lo ganó, pero no se lo dejó comer, amigo. Esto es mío, le pertenecía a él, ¿cierto? Era un hombre valiente. Dice que cuando llegaba a la corte del rey, en el palacio, dice que él con su qué, con su arpa tocaba y el espíritu humano abandonaba a quien. Pero ahí Dios estaba formando un qué, un nuevo rey, porque antes de ir allá dice que Dios mandó al profeta para que se buscara uno entre los jóvenes de Isaí, un nuevo rey. Y David era el que estaba allá lejos y fue ungido como rey. Y después de que fue ungido como rey, dice que David iba al palacio a tocar su qué, su arpa. Por eso yo quise traer la lectura bíblica de esta mañana. Cuán bueno y cuán maravilloso es que los hermanos vivan todos ¿qué? En armonía. Y David sabía que era el nuevo rey, pero él no se puso a buscarle camorra. Él no se puso a buscarle camorra a Saúl. Él sabía que llegaría su tiempo. Él sabía que llegaría su tiempo de reinar. Dice que cuando David tocó el arpa y ya no se necesitaba su servicio en el palacio, dice que volvía ¿a dónde? A las montañas, donde tenía su rebaño de ovejas y allí seguía. Pero se iba preocupado porque en el palacio pudo ver muchas cosas. Y entre esas cosas, muchas cosas malas. Ustedes vienen a la iglesia y dentro de la iglesia ustedes pueden ver cosas malas. Pueden ver cosas malas, mis hermanos. Pero no se lleven esas cosas malas. Dice que el rey David dice que se iba caminando en eso, pero cuando se veía muy preocupado, dice que cogía el arpa y empezaba a sacar ¿qué? Nuevas melodías que eran inspiradas por el creador del cielo y de la tierra. Y así David se olvidaba de todo lo malo que había visto en el palacio. Y así David fue que, siendo un muchacho, ya sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Sabía a qué se iba a enfrentar. Fue aprendiendo mientras estuvo bajo el liderazgo o bajo el mandato del rey Saúl. Sabía que no podía apartar de la presencia de Dios. Regálame 5 minutos más. ¿Qué había en el palacio? ¿Qué tenía un rey a su disposición? ¿Qué tenía un rey a su disposición? De todo. Miren mis hermanos, si como llevan acá, trajo mujeres, de todo. Ahora, ¿qué nos ofrece el mundo hoy en día? ¿Qué nos ofrece el mundo? Trajo mujeres, drogas, diversión, de todo. Y está en nosotros si aceptamos eso o simplemente lo dejamos ir y buscamos los acordes celestiales. Nosotros tenemos como cristianos adventistas pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que me conviene a mí y qué no me conviene. A mí me conviene seguir un camino y ese camino tiene que ser dirigido por Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no está en el camino, nosotros vamos derecho a la perdición. Y tristemente, cuando Cristo venga, escucharemos las palabras de Él que dirán: apartados de mí, porque no os conozco. Vayan y hered lo que está preparado para ustedes. ¿Qué está preparado para los que no me obedecieron? La muerte eterna, la destrucción. Pero si nosotros somos obedientes, iremos a morar con Cristo por la eternidad y escucharemos las palabras que dirán: venid benditos de mi Padre. ¿Quieren escuchar las palabras? ¿Quieren escuchar las palabras? Amén, mis hermanos. Yo quiero estar en el reino de los cielos. De David se hablan muchas cosas.
Y hay predicadores que hablan todo lo malo de David, buscan sermones rebuscados y predican todo lo malo. Pero nosotros debemos predicar las cosas que hicieron a David vencedor. Que hay que hablar de David, que fue vencido. ¿En cuántas batallas fue vencido David? En muchas. Por eso David fue llamado como el corazón de Dios. ¿En cuántas de ellas fue vencido David? ¿Se acuerdan de una de ellas? Una batalla que fue vencido David. ¿Cuál? Con Isabel. Facilito lo venció Satanás. Simplemente lo hizo subir a la terraza y allá clavó los ojos en la mirada de una muchacha que se estaba bañando. Y allá lo hizo perder. ¿Fue vencido? Fue vencido. Pero cuando llegó la reprensión del cielo, dice que el profeta Natán le habló y le dijo: tú eres ese siervo malo. Y entonces David reconoció que reconoció todo lo malo y se arrodilló, pidió perdón y se apartó. ¿Tuvo que pagar las consecuencias? Claro que tuvo que pagar las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Perder un hijo. Pero morir es duro, triste. Pero dice que se arrepintió y Dios lo formó y fue un buen rey. Por eso dice la Biblia que David fue comparado con el corazón de Dios, porque tuvo amor propio, venció. ¿Cómo murió David? ¿Cómo murió David? Lleno de años, ¿cierto? Lleno de años. Tuvo tantas mujeres que la última que le pusieron, dice que no la conoció. Simplemente era para que le brindara compañía, para que la noche lo que le dieran calor. No era más. Pero siempre vivió en la presencia de Dios. ¿Cuál fue la muerte de Saúl? ¿Cómo murió Saúl? Dice que él tomó su espada porque el ayudante que tenía no lo quiso matar. Dice que sacó su espada y se echó sobre ella. ¿Perdió la salvación? Claro que perdió la salvación. Porque cualquiera que atente contra su vida o le quite la vida a alguien, no tiene entrada en el reino de Dios. Estamos nosotros dispuestos a ser hijos de bien, personas que hagamos de este evangelio algo que reine de vida para vida. Miren, mis hermanos, hay dos caminos. Y ustedes han escuchado cualquier cantidad de sermones. Y de pronto ni se acordarán. Pero lo único que les recomiendo a ustedes, mis hermanos, que cada vez que salgan de su casa, oren al Señor. Encomienden a su familia al Señor. Y cada vez que regresen, denle gracias a Dios. Pero lo más importante, cuando se vayan a dormir, hablen con Dios. Pónganse las cuentas con Dios. Porque no sabemos si volvemos a qué. A despertar. Que Dios nos bendiga y que Dios pueda acabar con Santo Espíritu sobre cada uno de ustedes. Amén. Yo tenía un himno para terminar, pero vamos a cantar un coro. Y ese coro me gusta. El cielo te espera. Porque el cielo nos espera a quienes, a todos los que estamos en este lugar. El cielo te espera. Y el cielo es algo que debemos nosotros añorar. Dice la madre de White, compadre basista, si alguien la sabe, dice que nosotros debemos abrazar la salvación como si ya nos perteneciera. No porque tengamos méritos en ella, sino porque Cristo fue a la cruz del Calvario y ganó nuestra salvación por su sangre preciosa. Amén. ¿Debemos abrazar nuestra salvación? Claro que debemos abrazar nuestra salvación. Debemos añorarla. Debemos estar con la mirada puesta en las mansiones celestiales. El cielo nos espera, hermano. Vamos a mirar. El cielo nos espera. ¿Tenemos que tomar decisiones? Claro que tenemos que tomar decisiones. Y esperamos que esas decisiones que tomemos ya puedan ser decisiones para el reino de los cielos. Oremos. Y Padre Celestial, gracias porque por medio de tu palabra nos das enseñanzas claras de que debemos tomar decisiones para el reino de los cielos. ¿Que tenemos errores? Claro que tenemos errores, flaquezas, desengaños, tristezas. Pero, oh Padre Celestial, las colocamos hoy todas en tus manos. Tú conoces nuestro gigante, ese gigante que se para al frente de nosotros y nos hace reconocer. Lo ponemos en tus manos de amor, Señor. Tú lo conoces,
de cada uno de mis hermanos. Repréndalo, Señor, con tu poder. Que seamos vencidos. Si tenemos un vicio, si tenemos una dificultad, si tenemos un desengaño, Señor, permite que el cielo pueda actuar, Señor, y sea nuestro defensor. Pon en tus manos de amor a cada persona que se encuentra en este lugar, Señor. Pon en tus manos de amor cada necesidad que está acá, Señor. Y te suplico, Padre Celestial, que actúes conforme a tu santísima voluntad. Pero te suplicamos, Padre, que no nos abandones, sino que cada día nos pueda tomar de la mano, Señor, y podamos ir a ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Bendice esta tu iglesia, Señor, el fuerte pregón. Bendice sus miembros, sus visitas, Señor. Bendice a sus vecinos, Señor. Bendice este barrio, Señor. Pero también te suplico una bendición muy especial por el distrito de Edén, Señor. Nuestro pastor, su esposa, Señor, su familia. Permite que todos podamos ser vencedores en tu nombre, oh Dios, y que nos permanezcamos unidos y que todos podamos prepararnos para la Canaán celestial. Vamos a casa, Señor, confiados de que tú nos acompañarás. Danos un resto de día muy feliz, que podamos terminar este santo sábado en tu presencia, oh Dios. Si hay programación en la tarde, Señor, llévanos con bien, Señor. Si no hay, Señor, permite que podamos ir a visitar a aquellas personas que nos hicieron falta hoy en la iglesia. Tú ya nos conoces. Oramos por ellos, Señor. Por la hermana Cristina, todas las personas que fueron mencionadas en este lugar que hicieron falta en esta mañana, Señor. Bendíceles y aquí donde están, que puedan recibir una doble porción del Espíritu Santo y que les anime a seguir en esta lucha que el cielo nos espera, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, pueden tomar asiento, que tengan un resto de día muy feliz y que el Espíritu Santo los pueda acompañar.